Hablemos de autismo. Y no hace falta que haya una campaña porque permanentemente se habla, porque son niños y jóvenes y adultos que lo atraviesan, hay familias que están involucradas y se habla del tema, pero una cosa es cuando se habla y otra cosa es cuando hablamos para que esto deje de ser un conflicto y pase a ser algo que nos acontece y que esto que decían antes, ¿no?, de la inclusión, cuán importante es pensar la inclusión, pero una inclusión con calidad, una inclusión en donde de verdad no solo se diga participan niños con todo tipo de espectros, síndromes y demás, porque estamos incluyendo, pero ¿qué hacemos cuando ese niño está en la escuela o cuando ese joven está en la universidad? Creo que ahí es donde empieza la responsabilidad de todos nosotros como educadores. Sí, sin duda, la verdad que una de las cosas que más impactaba en estos días, a partir de que se comenzaron las acciones, todos los colegios de la red Baneduc, tanto en sus niveles primario, secundario, inicial, hubo autores de libros que vinieron a compartir sus experiencias, charlas y capacitaciones que se les dieron a docentes desde las escuelas. La verdad que lo que impactaba terriblemente, que mencionaba Diana, era esto de llegaban testimonios y audios que las maestras nos compartían todo el tiempo diciendo gracias por haber dado este espacio, gracias por hacer visible, y no solo desde las escuelas, sino también, como decía Carla, desde la UAI, ¿no?, desde los equipos de trabajo, los equipos docentes, donde decía, tengo un sobrino que tiene autismo, gracias por el espacio. Hubo situaciones donde no solo se visibilizó la causa, sino la posibilidad de que las personas que conforman una institución se sientan incluidas en esas voces que ponían de manifiesto que hablábamos de autismo. Ahora, de alguna manera, en esto que contabas, Marcela, sabemos, como bien también decía Diana, ¿no?, la Facultad de Comunicación tuvo una gran participación, claramente también por su propia naturaleza, ¿no?, y esa vertiente que justamente, tiene que ver de algún modo con transformar a la sociedad. ¿Cuál fue, en tu criterio, la propuesta de valor que se pudo aportar desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación? Particularmente sabemos que tu carrera, la licenciatura en publicidad, tuvo ahí una participación, digamos, como bastante presente. ¿Cuál fue básicamente el aporte? ¿Se encontraron con algún desafío? Mira, yo lo que creo es que vengo repitiendo mucho esto en el último tiempo, y básicamente lo repito porque estoy absolutamente convencida. Creo que la comunicación es capaz de transformar una realidad social. Entonces, cuando llega la propuesta a través de como dijiste vos, esta organización que se llama Padres TGD, y también se activa, porque en realidad cuando empezamos a indagar hay varias organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en red por la causa. La verdad que dijimos, sí, nos sumamos, y ahí empezamos a pensar rápidamente, porque había que resolver rápidamente acciones de comunicación y pensar cómo articulábamos con los colegios. Descubrimos no solo el compromiso de todos los docentes que trabajan en las escuelas de Baneduc de la causa, sino, sí, mira, ya tenemos armada la presentación de un libro, sí, va a venir fulano a dar una... Fue muy, muy intenso lo que pasó en poco tiempo. Nos compartían permanentemente esos videos, y a la vez dijimos, a ver, ¿cómo lo hacemos visible desde lo que teníamos la posibilidad de ejecutar en el corto tiempo? ¿Sí? Sobre todo porque había un gran desafío, me preguntabas los obstáculos. Cuando nosotros le enseñamos a los chicos a planificar, le decimos, tenés que planificar en un fin de semana largo, donde la gente quiere descansar, no quiere hablar de una problemática, ¿sí? O tal vez disfrutar o pasar un tiempo al aire libre. Entonces, pero había que trabajar en un impacto fuerte en el inicio, y de ahí en que una de las acciones comunicacionales más potentes que tuvimos fue la iluminación del edificio, que es el que tenemos, el que llamamos la sede centro de la UAI, que fue iluminarlo de azul, donde todo el equipo de la Facultad de Comunicación, el equipo de los chicos que están en nuestro equipo multimedia, como le decimos internamente, y todos los integrantes de la organización dijimos, sí, lo podemos hacer, colaboración de profesores. Y el 27 de marzo a la noche, la UAI estaba iluminada de azul, junto a 2 edificios emblemáticos, el Obelisco y un edificio de sur. Así que nos sentíamos ampliamente satisfechos de ser, por lo menos, de esos primeros que dijimos, acá estamos presentes. Ahora, esta iniciativa suma organizaciones de la sociedad civil, también otras ONGs, empresas, digamos,
el lema principal era esto del hashtag Hablemos de Autismo, ¿no? O sea, básicamente yo leía las declaraciones en la ONU de los primeros tiempos que el objetivo un poco era, bueno, visibilizar y tratar de lograr que la opinión pública hable de este tema. Y la verdad es que la apuesta ahora, que me parece, digamos, sumamente interesante, tiene que ver ya no solo con que se hable de autismo, sino con que se valore y se incluya, ¿no? Y en ese sentido, digo, ¿cómo trabajarlo de la educación, Diana? Así es, porque mira, escuchándote recién, Marcela, recordaba cuando nos llamaste para sumarnos a esta iniciativa y demás, y cuán grande fue la sorpresa para bien cuando nos encontramos que en los colegios ya estaban haciendo este tipo de acciones, porque la escuela siempre, y eso lo sabemos, es una institución en donde convergen todas las problemáticas sociales y educativas, porque los niños son desde el jardín maternal hasta que egresan de la escuela secundaria para después ingresar a la universidad, o sea que es toda la vida que transcurre de la infancia y la adolescencia. Y cómo influye y cómo, y vos decías, ¿cuál fue el aporte más importante? Yo creo que rescato la comunicación, pero rescato esto de abrirse y de pensar con quién lo hago. Porque a veces puede suceder que uno tenga una gran iniciativa, piense un gran proyecto y lo planifique, pero si seguimos estando dentro del mismo contexto, dentro de la misma organización, con los mismos equipos, puede ser que salga bien, pero va a ser más de lo mismo. Como a veces cuando uno se abre y llama y toca puertas y amplía el espectro, ¿no? de todo lo que circunda alrededor nuestro, y hay mucho de generosidad ahí, y de mucho de apertura y de ser flexible, porque no sabes con qué te vas a encontrar, pero de repente tocaste el timbre, Marcela, vos en los colegios, y los colegios ya estaban trabajando, o sea que ahí es cuando se logra que el diálogo sea muy fructífero, porque ¿qué posibilitó esto? Que la escuela, cada uno de los colegios de la red Banedu, que ya tenía sus proyectos, sus trabajos que estaban planificados y llevándose a cabo, pudieran mostrarse a otro nivel que si no hubiese terminado dentro de la escuela y con la comunidad que siempre alberga. Por eso me parece que Hablemos de Autismo no es algo nuevo, no es algo que se haya descubierto ahora, pero sí me parece que como sociedad estamos descubriendo, algunos, otros ya lo sabemos de hace tiempo, que cuando trasciende las fronteras de donde estamos, de la organización, del edificio, de la institución, y nos abrimos a la comunidad, todo tiene un impacto mucho más profundo. Porque Hablemos de Autismo, es mi parecer, y creo que en eso estamos quienes abrazamos la educación como medio para transformar la sociedad y el mundo, se habla de autismo, pero ¿para qué? Me parece que nuestra gran consigna tiene que ser ¿qué hacemos después de hablar de autismo? ¿Por qué? Porque hay niños autistas, porque hay jóvenes autistas, porque hay adultos autistas, y no tiene que dar ni vergüenza, ni tiene que ser un conflicto, ni un problema, ni hay que estigmatizar. Porque cuando hablamos de inclusión es a veces sencillo decir todos entran, todos vamos, todos, y a veces no es todo para todos. Y ahí está la responsabilidad que tenemos como educadores y como institución. ¿Qué le conviene y qué es más beneficioso para cada uno de los individuos? No se puede generalizar, porque si no a veces caemos en esto de todos para todos, y no es así, porque si alguien tiene algún tipo de problemática o síndrome o espectro, algo que lo está aconteciendo y que está diagnosticado y demás, posiblemente requiera alguna cuestión particular que no lo hace diferente como humano, sino en la atención. Y hoy sabemos que las aulas pasan a la universidad, son heterogéneas 100%. Entonces ahí está que tenemos que hablar de autismo y tenemos que saber qué hacer después de hablar de autismo. Sí, creo que el eje de este hashtag, ¿no?, un poco tiene este espíritu de no ser indiferente al autismo. ¿No? Me parece que tiene como un poco ese espíritu, ¿no? Para mí, ¿con qué tiene que ver? Si a mí no me toca, y bueno, claro, ¿con qué el otro? Porque ¿qué ocurre? Incluimos en las aulas, en todos los niveles, pero socialmente todos hablamos de las temáticas, pero después hay que asumir lo que acontece dentro de un grupo de niños o de jóvenes cuando hay alguien que requiere una atención particular.
Y una cosa es el aceptar que no somos todos iguales y que tenemos la posibilidad de poder tener la misma oportunidad y que estamos de acuerdo todos en que esto es parte de los derechos humanos y los derechos de la infancia y de la adolescencia. Pero cuando convivimos, hay que aprender a convivir con el otro. Y ese otro no siempre es como uno quisiera que es. Entonces, esa es la responsabilidad y el respeto que tenemos que tratar de desarrollar en la sociedad para que no solamente sepamos que esto existe, que sepamos todos de qué se trata, que conozcamos, sino que también qué espera ese otro de mí para poder sentirse mejor. Yo creo que los niños en eso nos enseñan, vos que has transitado durante tantos años y seguís haciendo esto de mirar a los chicos integran, diría, cuasi naturalmente, ¿no? Tienen menos prejuicios que los adultos y hasta a veces menos herramientas desde lo consciente, pero cuando se acerca un niño no lo rechazan. El adulto tiene muchos más prejuicios en ese sentido y eso un poco surgía el otro día cuando bueno, recogíamos algunos testimonios, ¿no? Porque lo que pasa es, a ver, uno piensa en el autista casi siempre como y piensa en los niños, en los chicos, y en realidad surgieron un montón de testimonios de gente adulta que es autista y que ha sufrido mucho producto de esta dificultad, problemática, porque no ha sido bien tratado en todo el sentido amplio de la palabra o de la frase bien tratado. Y tal vez nos pase esto de tener un desconocimiento, no sabemos, ¿no? En la universidad hemos hablado miles de veces y Carla también se debe acordar de a los profesores no nos enseñan cómo trabajar con un chico que es diferente en relación a lo que uno espera de su alumno, a su manera de aprender. Porque uno lo hace con intuición. Pero porque muchas veces, depende de la carrera que cada uno haya estudiado, estudiás patología, psicopatología infantil, de adolescentes, se estudia, pero una cosa es estudiar la patología, sí, otra cosa es el abordaje, y otra cosa es cuando ese niño o ese joven o ese adulto conforma un grupo, no aparte, diverso, sino que está in situ, sí, y donde hay que compartir vivencias y donde también, y eso es parte del ser docente, ¿no?, que aun cuando se tenga ese tipo de patologías, depende de las orientaciones que dan los especialistas, porque piensen ustedes que la escuela, al igual que la universidad, pero sobre todo la escuela, es que cuando se dan toda la formación, ¿no?, de la personalidad del niño, de sus hábitos, de sus rutinas y demás, hay un diálogo permanente entre la escuela y los especialistas que atienden a ese niño o a esa niña. Y que, en definitiva, también el maestro, la maestra, el profesor tiene que aprender a poner límites de acuerdo a las orientaciones que reciban, porque no es que porque está en el aula todo es posible y todo se deja. No, es un trabajo que pone el docente con cuerpo y alma para hacer que un grupo funcione con tanta heterogeneidad. Y por eso también esto es un poco, hablemos de autismo, pero sepamos para qué hablamos. Para que conozcamos que estas son realidades que atraviesan la vida y que era mucho más fácil hace muchísimos años, quizás cuando yo recién me inicié, donde el chico que era muy problemático tenía otro tipo de enseñanza, otro tipo de escuela. Claro, pero más aislado de lo que es. Entonces, hoy, ya desde hace un tiempo, y es así, porque tenemos todos la misma posibilidad de integrarnos a un grupo, siempre y cuando sea lo que a ese niño, esa niña le favorece. Porque tampoco es creer que, porque como somos inclusivos, todos podemos estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Eso creo que es el grado más alto de la profesionalización del rol docente. Cuando uno es consciente de qué puedo dar y qué podemos como institución brindar a alguien que necesita algo quizás particular, que quizás lo podemos ayudar para ciertas cuestiones y para otras necesita otro tipo de abordaje, de orientaciones, de estrategias y demás. Por eso es que hablar ayuda un montón para que esto se transparente. Sí, y que también no se convierta en un tema en el cual pensemos con esta cuestión de la problemática, ¿no?, desde el punto de vista de lo que a veces viven o transmiten las familias que viven, ¿no? Esto de, bueno, a ver, hoy ya por suerte creo que cada vez más se hace
posible que un chico sea incluido en una escuela y no se busque, como decía yo antes, esto de la escuela especial, automáticamente hay que pensar en una escuela especial. Sí, igual eso desde el temor, ¿no? Porque muchas veces, a ver, digo, el docente, como en cualquier, digamos, área, incluso laboral, ¿no? Porque, bueno, también la idea es, por supuesto, que después puedan incluirse al mundo laboral, pero de alguna manera, como uno responde con su subjetividad, ¿no? Ahí entra mucho en juego todos los miedos, digamos, de cada uno, y muchas veces uno se termina alejando por la misma angustia que provoca el no saber, ¿no? El enfrentarse a alguien que es totalmente distinto, a veces uno, o por temor a cometer alguna macana, ¿no? O lo que fuere, digo, me parece importante esto de poder, digamos, poner un tema en palabra, porque, a ver, claramente también es mostrarse desde algún punto abierto, flexible, que uno no sabe todo, no tiene por qué saber todo, y me parece que básicamente es con, a ver, la sociedad está compuesta así, ¿no? De manera así heterogénea. Por eso me parece que esto tiene como dos grandes pilares. Por un lado fue esta gran campaña, que yo, sin ser especialista en el tema de comunicación, pero me remito a las pruebas, ha tenido mucha repercusión a nivel nacional. La verdad que he ido seguí de cerca varios Instagram y redes sociales diversas donde se veía que esto se hizo visible. Y eso me parece que es fruto de una gran campaña. Pero la campaña no enseña y no deja aprendizaje, sino se sostiene. Y esa es la función que tiene la institución educativa. Porque, por eso insisto, hablar es importantísimo porque se transparenta, se pone sobre la mesa y no se oculta una realidad que es palpable en todas las aulas y en todas las familias, o en la mayoría o en algunas, pero donde es parte, ¿no?, de la convivencia social de hoy en día. Pero esa es una parte, hacer consciente, hacer visible, hablar, transparentar, informar adecuadamente y no de manera que no sea solamente una red social o un TikTok o un Twitter, donde te dice lo que hay que hacer y dejar de hacer. O sea, en eso tenemos que ser muy conscientes. O sea, la información tiene que ser fidedigna, científica, evaluada, y eso es nuestra responsabilidad como institución educativa, hacer que de la campaña pasemos a la acción. Claro, yo mientras vos hablabas pensaba, digo, ahora habría, digamos, la segunda parte sería, bueno, ¿qué hacemos con el autismo? ¿No? Porque hablemos y ahora ¿qué hacemos con el autismo? Porque tiene que ver con esto, de no quedarnos solamente si no es propaganda. O sea, es algo que, y puede caer hasta en algo demagógico, queda bien hablar de esto. Y la gente nos quiere porque hablamos de esto. La cuestión es que nos evalúen y nos califiquen y nos critiquen por lo que hacemos, no por lo que decimos. Entonces, en ellos, perdóname, es en el accionar educativo, en la escuela y en la universidad, ¿qué se hace? ¿Cómo se incluye? ¿Para qué se incluye? ¿Y cuáles son los límites de la inclusión? Porque también creo que ahí radica muchísimo la responsabilidad y la seriedad cuando se toman cartas en el asunto y hay que definir y evaluar circunstancias para saber el mejor contexto para cada individuo, porque no todo se puede, insisto, todo para todos, sino que en este caso hay que tener parámetros muy estudiados para saber qué es lo mejor o por lo menos lo posible. El otro día escuchaba algo muy interesante, justamente en esto de la Semana Azul, que viene un poco a colación de esto que vos decís del para qué, ¿no? Porque escuchaba una persona que decía, a ver, nosotros podemos incluir a las personas con autismo, por ejemplo, pensando en el campo de un trabajo, una empresa, lo que fuere. Entonces decía, muchas veces, o por el mismo desconocimiento, o por una cuestión, entre comillas, de ser elegante y cumplir en el marco de una supuesta responsabilidad, y decían esto de sumar a una persona con autismo, que si esa persona falta, uno más o menos dice, bueno, menos mal que faltó, ¿no? O que ni se nota su ausencia. Daba a entender que era una falsa manera de incluir. Digo, qué interesante lo que está rescatando, ¿no? O sea, es muy distinto que cuando esa persona falta, que realmente se siente la falta de la actividad de esa persona, ¿no? Como darle un lugar, darle una funcionalidad. Pensaba en esto justamente que vos decías del para quién, ¿no? Y el para qué, que no sea como una cuestión de mero cumplimiento. Porque si no vamos a convertirnos en aquello que hacemos, que no estoy en contra de las campañas publicitarias, ni mucho menos, al contrario, sabés que las aplaudo,
pero no deja de ser una campaña. Es como cuando Claro. hacemos campaña No, por... pero las campañas ¿Cómo tienen después, cómo claramente se que tener un sostiene el correlato con la con la realidad, en el sentido de que no podemos Se siempre está decimos- discutiendo ahora cuál tendría que ser la campaña para evitar que el mosquito te pique. Ujú. No sé cuál es la campaña. Lo que estoy segura que es la información lo que tiene que primar. Sí. Y la información tiene que estar dada de tal manera en que todos lo entendamos y lo podamos aplicar. Y que impacte en el comportamiento. En Es realidad el no desafío. Es la acción. A ver, Así hoy es. se habla Carla al principio decía lo del el tema del propósito. Hoy se habla ya hace bastante tiempo, ¿no? Hoy, ¿no? De la comunicación con propósito, ¿sí? La comunicación con propósito es simplemente esto de, bueno, sostener en el tiempo, pero con un correlato en la acción, porque si no es muy fácil tomar una temática que, no sé, violencia de género, hablemos de violencia de género, porque como vos decías, Diana, queda bien hablar de violencia de género, y vamos a tener tal vez un recurso por el cual nos van a estar mirando un poco más, porque, bueno, tal marca o tal institución está hablando del tema. En realidad, bueno, siendo una institución educativa, creo que nos compromete aún mucho más. Muchísimo. Creo que estamos trabajando en ese eje ya desde el 2023 fuertemente, con temáticas que tienen que ver con la inclusión en laboral, otros temas relacionados con trastornos del aprendizaje, y realmente, bueno, creo que, a ver, el paso hacia el conocimiento, la capacitación, digamos, creo que los miedos se bajan las barreras de los miedos cuando uno sabe qué hacer, ¿sí? Y porque vos, por ejemplo, le sucede a una familia que tiene un hijo con autismo. La familia, por supuesto, ser más querido que es un hijo, va a tratar de nutrirse de toda la información. Entonces recorren pediatras, especialistas. Hay niños que a lo mejor tienen varios tratamientos simultáneos, o sea, la mamá, el papá, el abuelo o quien sea, ponen todo y todos aquellos que pueden lo llevan hasta las últimas consecuencias y demás, y porque es la familia la que ayuda a tratar de, no sé si de resolver, pero sí de que sea una vida placentera la de ese hijo. Ahora nosotros, desde el punto de vista de educadores, tenemos otra responsabilidad y otro compromiso. Nosotros los tenemos a lo mejor en las aulas, no son nuestros hijos, pero son también nuestro mayor destinatario de nuestro hacer, que son nuestros alumnos, nuestros estudiantes. ¿Qué hacemos con ellos? Claro. Por eso rescato lo que dijiste recién, lo de la capacitación. Los docentes también necesitamos capacitarnos. No es cuestión de decir, tengo a todos los niños de sala de 3 en la salita, todos y hacemos, porque tengo 2 o 3 que necesitan una atención diferente, algo particular. Me tengo que capacitar. Por eso recordaba esto que había hecho uno de los jardines de la red Baneduc, donde invitaba a una escritora sobre el libro Soy Bautista, que tiene que ver precisamente con esto del autismo, y donde sirvió, que fue como si fuera así el motivo, para capacitarse las maestras jardineras y a partir de ahí tener la posibilidad de saber un poco más cómo abordar a esos niños que por supuesto tienen toda la sugerencia de los especialistas que atienden y hacen los tratamientos con los chicos, pero en el quehacer diario, porque también le abre otra perspectiva al diálogo del docente con la familia. Claro. Porque la familia también, la escuela, ustedes lo saben muy bien, es el centro de toda la sociedad. Entonces, la familia necesita encontrar en la escuela un aliado. Y un aliado no es un cómplice. Un aliado es aquel que ayuda a encontrar las mejores estrategias que ayuden a ese niño a, como digo siempre, vivir la vida de la mejor manera posible. Y esa es la responsabilidad. Sí, o transitar que sea. Creo que podemos ver, ¿no? Algunas de las acciones que se hicieron en los colegios. Básicamente tenemos algunas partes de todo lo que fue corriendo desde el 27 en adelante. Contándoles un poco mientras podemos buscar las imágenes. El colegio Leonardo da Vinci también lo trabajó en todos sus niveles, hubo charlas de capacitación a los maestros, así justamente es. como vos decías. Bueno, la autora de Soy Bautista, el libro, nos contaba la directora de Inicial de la Echeverría que, bueno, no solamente vino a dar la capacitación, sino lo levantó en su propio Instagram porque, bueno, fue como muy convocante y emocionante, y sobre todo el testimonio de los padres a posteriori de lo que pasó con la capacitación. Porque una cosa es que tu hijo sea recibido en una escuela y que digan qué bueno que, porque hay familias que tienen que recorrer muchas veces muchas escuelas para sabemos, y a veces no es, a ver, insisto, a veces es porque se necesita otro tipo de abordaje, ¿no? Con algún niño o niña en particular. Y a veces si no es porque
definiciones y decisiones institucionales Sí. que se toman. En este caso, lo que comentabas vos, que las maestras decían, la recepción de algunos papás que no tienen hijos autistas. Sí, eso era lo bueno. Pero saber que su niño o su hija va a una escuela en donde todos son mirados con el mismo amor. Sí, que los El educan mismo para la vida, compromiso porque- y la Sí. misma profesionalidad. Es eso. Que los educan para la vida porque no sabes después a lo largo de tu ¿Con quién te va a trayectoria tocar con trabajar? quién vas a Exactamente. estar. ¿Con quién vas a estar? Exactamente. Y en relación a bueno, esta campaña, ¿no? Que se sumó tanto a la red de colegios Banedu como a la UAI, también se hizo un trabajo muy fuerte, ¿no? Con el equipo humano, con los docentes, bueno, Así con los es. administrativos, con el equipo de trabajo. Me parece que sería interesante también contar un poco eso, ¿no? Cómo fue que se sumaron los mismos profes, los docentes, el personal administrativo, qué fue lo que se hizo desde adentro, Hubo desde el corazón de la hubo UAI. escuelas en donde gente que no es docente, que vieron que en las escuelas y como en la universidad hay un montón de personal no docente, al ver que venían vestidos de azul, ¿qué está pasando? Entonces, al día siguiente, gente que es de otras áreas que no son docentes, vinieron de azul. Y yo digo, es un color, y les decía antes más temprano, y es un lindo color. ¿Vieron? El azul es un color que realmente llama la Sí, es atención. es armónico. Es armónico. Y te da, Sí, ¿sabes qué? sí. Una sensación como de paz. No sé Sí, por qué. algo Bueno, tiene que ver con eso eso, porque iba- vos sabes que nosotros empezamos a indagar, Carla, no sé si querés contar un poco, y a través de la organización nos contaron de dónde viene el azul, ¿sí? Ajá. Que no es aleatorio la decisión de que sea el azul el color que representa el autismo, y ahí, bueno, no sé si querés contarlo Sí, un poco, Carla. si querés hago un poco la introducción desde lo que sería la representación de la comunicación en general, porque bueno, para las carreras de comunicación los colores representan algo, simbolizan algo, connotan algo, por supuesto, desde ya que depende de cuestiones culturales, y si querés después te paso la posta para que comentes en el marco de la campaña, que no está muy alejado de lo que es la identidad del color azul, ¿no? Digo, porque para las carreras de comunicación el color azul justamente representa la comunicación, representa la inteligencia, representa la tranquilidad, representa justamente esto que decías vos, Diana, el equilibrio, ¿no? Hay colores como el rojo que quizás transmiten cierta ambigüedad, ¿no? Desde lo que podría uno, pararse desde un punto más hostil, como la representación de la guerra, o desde un punto, digamos, vinculado al amor, ¿no? Por excelencia, al rojo, exactamente. Sí. Cuando hablamos del azul, en ese sentido es un color bastante neutral, pero un poco esto, en relación a lo que es el autismo, el azul, que tiene sus espectros, ¿no? En su gama cromática, también algo tiene que ver con esto de los estados de ánimo, ¿no? Que ocurren en relación a las personas con autismo. Pero bueno, básicamente como puntapié tiene que ver con la comunicación, y bueno, sabemos que en el caso del autismo una de las dificultades o de los obstáculos justamente está en la interacción social y en la comunicación, ¿no? Uno de los focos centrales tiene que ver con esto de la manera en el que las personas con autismo se integran, no al mundo, que es una manera diferente, y acá es donde, bueno, a veces hablamos de esto de quizás cierta dificultad que quizás se nos plantea más a los adultos, no tantos a los niños, que tienen, digamos, menos miedos, menos prejuicios en ese sentido. Bueno, en esta línea, no sé si querés comentar vos el resto, Marce, de qué fue lo que se tomó. Les cuento puntualmente, y hablaba Diana de hablar con información, así que me voy a permitir leerlo, porque la verdad que fue la primera pregunta que surgió desde los colegios, que ¿Por me qué pareció Semana buenísima. Azul? Me dice, ¿por qué Semana Azul? Y por qué nos debíamos vestir de azul. ¿Por qué se elige el azul? El color azul se ha transformado en un símbolo del autismo, representa de alguna manera lo que vivimos a diario las familias y las personas con este síndrome. Hay veces que el azul es brillante y calmo, dicen, como el mar, en un día de verano, y otras veces ese azul oscurece y se disipa como un mar en tempestad. Son estos vaivenes de ánimo, Exacto. no de carácter, si cabe el término, respecto de las personas con autismo. Un poco es lo que sucede con las personas y las familias que se encuentran recorriendo este camino con tantos desafíos. De ahí viene la elección del color azul para representar. Y esto me parece genial, hacer alusión a los estados de ánimo, ¿no? Porque es lo que nos atraviesa. Los estados de ánimo son permanentemente cambiantes. Nos pasa, no hace falta ser autista. A todos nos pasa que tenemos estados de ánimo absolutamente. Suben y bajan, variantes. Pero ahí está también, me parece, la mirada que nos debemos, y es de no juzgar por la apariencia. Esta cuestión, por eso cuando hablamos sobre algo, es para entender que antes de etiquetar,
antes de estigmatizar y antes de decir esto o aquello de uno o de otro, primero intentemos saber qué pasa. Hay una pregunta que a veces en educación lo vamos planteando para cuando formamos formadores, ¿no? En el sentido de que no te olvides de preguntarle al otro qué siente. A veces estamos muy acostumbrados a preguntar qué saben. Porque se supone que cierto. es esto, ¿no? Como se construye el conocimiento, es a partir de esto, de la información, de todo lo que vamos leyendo, estudiando, investigando. Me hiciste acordar a algo que hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en la docencia, en las clásicas evaluaciones que uno hace al final de un curso, el emergente fue una alumna, me dice, yo lo que más recuerdo es que usted entraba al aula y decía, ¿cómo están? A mí me llamó muchísimo la atención porque tal vez yo pensaba, digo, a este alumno que uno lo supone adulto porque, bueno, mi nivel es el superior, ¿no? Pero digo, a este alumno que uno lo supone adulto, donde aparentemente viene a buscar formación y hay otras cosas que no se ponen en juego. Lo que más cala es la pregunta de que alguien le diga, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Porque esto tiene que ver con las emociones y las emociones atraviesan absolutamente todo nuestro acontecer diario, permanente. Incluso el aprendizaje, la Todo. construcción de conocimiento. Es decir, Totalmente. si yo tuviera que poner así en En una... un paraguas, una pirámide. una La pirámide de Diana la- hacemos. la emoción está acá arriba. Digo, Totalmente, arriba en cuanto a lo totalmente. que es lo prioritario, y lo pongo en la base, porque sin emoción no se aprende ni Totalmente. se enseña. No, y además no hay vínculo, no hay posibilidad de hacer No hay- un vínculo, que por ¿no? eso, Que es lo que se pone en ¿Qué juego. pasa con el autismo y qué pasa con los estudios que se hacen en función de esto y demás? Cuando dice, ¿por qué los chicos no se pueden Vincular con el mundo comunicar, no se pueden exterior, vincular? claro. ¿Qué pasa con las emociones de estos chicos? Ujú. Entonces ahí está también algo que por supuesto los especialistas son los que lo van investigando y demás. ¿No tienen emociones? O lo que pasa es que se perciben de manera diferente a lo que lo O cómo las hacemos expresan, nosotros. Sí. cómo las expresan. O la forma de expresarla, como difiere, pareciera que no son las mismas emociones que tenemos nosotros. Exacto. Pero si un adulto valora que le preguntes ¿cómo estás? Imagínense lo que debe ser para un chiquito donde hay alguien o algunos que están sosteniéndolo, no importa cómo fuera su límite para la expresión, sino que sabe que hay un otro que lo está escuchando y que lo está conteniendo y que lo está cuidando. Porque en definitiva es eso, cómo nos cuidamos entre todos. Sí, claro, claro. Por De eso se hablábamos de los trata vínculos. también estas cuestiones de pilares institucionales, donde me apoyo para sentirme mejor. Sí. Y la escuela y la universidad para autistas, no autistas, para el ser humano en general, sigue siendo un lugar donde apoyarse para seguir construyendo su proyecto de vida. Y los niños con autismo también tienen proyectos de vida. Totalmente. Y la escuela y después en el futuro la universidad tienen la obligación de poder hacer que ese proyecto de vida sea el más saludable para su vida emocional que seamos capaces de construir. Sí, aparte había datos ahí. En esto que- sí, estaba justamente buscando para dar el dato preciso en esto que decían y pensando también en términos de los desafíos, ¿no? No solo para el mundo profesional, sino ya para la educación, que según las prevalencias internacionales, 1 de cada 36 niños tiene diagnóstico TEA, mientras que hace 20 años el número era 1 de cada 150, ¿no? Digo, con lo cual, Sí, bueno, sí. esta información está, digamos, extraída de la página de Semana Azul, Sí, sí, www.semanaazul.org, con lo cual, digo, bueno, esto es, a ver, es una cuestión que me parece que no es un dato menor. A medida que se avanzan en las investigaciones, eso en cualquier ámbito, se van descubriendo nuevas cuestiones. Y en realidad, ¿qué decimos? Ahora hay más autistas que antes. O ahora No, es creo que hay más más conocimiento, más donde, diagnóstico. más Hay diagnóstico, más exacto. diagnóstico y hay diferentes tipos Claro, de diagnósticos. lo que quizás antes era bueno, el chico que es más retraído, que quizás más tímido, que tiene dificultades para integrarse, el problemático antes, Sí, ¿no? Entre claro, comillas. que se portaba mal. Hoy- Exactamente, o el hiperkinético, ¿no? Esas O etiquetas. el que tenía esas irrupciones muy disruptivas, que vos decís, ¿qué hago con esta criatura? Sí. Entonces me parece que los datos siempre tienen que ser contextualizados. Está Exactamente. bárbaro que así sea, pero entiendo que siempre hubo chicos con algún síndrome. Totalmente. Lo que ocurre es que primero que ahora se habla. Sí. Sí, claro. Se Hay un transparenta. diagnóstico, Hay que una intencionalidad de... hay
áreas de las ciencias de la salud que se dedican específicamente a detectar y a diagnosticar. Y ahora existe algo que es muy importante, que es la detección lo más temprana. Claro, totalmente. En esa Porque línea si no, a creo que veces sucedía que llegábamos tarde y después de haber hecho un montón de situaciones donde decía a qué lo expuse a esta criatura sin saber, ahora al ser detectado con mayor en los primeros años, se dice que generalmente ya, y les digo, en eso los pediatras suelen tener un vínculo muy entrañable con las maestras jardineras, porque muchas veces es en el jardín en donde se descubren ciertos comportamientos que llaman la atención. Claro. Porque la mamá, el papá en la casa tiene a su hijo y no tiene mucho posibilidad de comparar. Sobre todo si es Salvo el primero, si es ¿no? el Que es uno de los primero, o testimonios si que- no tiene así, digamos, muchos primitos. Yo me acuerdo Cuando- cuando hablaban del contacto visual, contacto el visual. no contacto visual con la madre. Cuando va al jardín, ya la maestra tiene mucha mayor experiencia y se da cuenta. Cuando le cambia el pañal, no me persistencia, mira, claro. cuando agarra el juguete, no La hace. persistencia en algunas acciones o algunos juegos. Entonces, en hay ese ciertos sentido, indicios. hay entre los pediatras y las maestras del jardín maternal y del jardín de infantes un vínculo muy estrecho, porque hay cuestiones que muchas veces se descubren no en la casa, sino en la escuela. ¿Cómo ves vos ese trabajo? A ver, porque la mirada puede ser multidisciplinaria o inter, ¿no? Sabemos que interdisciplinaria siempre es mucho más productiva que la multi, Sí. que cada uno observa De lo una suyo. situación desde su mirada, ¿no? Cuando es inter, bueno, se permite trabajar de una manera más en red. Sí. ¿Cómo ves vos el trabajo, bueno, en tu caso en la experiencia de los colegios de la red Sí. Baneduc, desde lo que es la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad? ¿Cómo ves ese trabajo Empezar integrado? viendo cómo es hoy en día los tratamientos a los cuales están estos niños sometidos, tiene que ver con profesionales de diferentes áreas, pero que conforman Claro. un equipo. Ya no existe voy acá, tengo hora con él, sino que es un equipo interdisciplinario Que que aporta. trabaja y que es ese equipo o la conducción de ese equipo quien dialoga con la escuela, porque hay que construir estrategias en forma conjunta. Y con los padres, ¿no? Y con- Es una tríada. Claro, la Es comunidad educativa. el centro, que es el equipo interdisciplinario, la escuela, y la base es la familia. Claro. Porque en definitiva la familia se nutre de lo que ambas instituciones le van sugiriendo, instruyendo. Es un y trabajo demás. en equipo, Absolutamente. con la familia, ¿no? Por supuesto. La Es un familia es trabajo la en cabeza, equipo. digamos. Si la familia no se pone esto en el hombro, la Es muy escuela difícil sola de no trabajar. puede. Muy difícil. Claro, acá se pone como Es en muy tensión difícil. el concepto de la comunidad educativa, que tanto se pone Claro. en las circulares y comunicaciones de las escuelas, pero realmente Igual yo ¿cuál en es la eso comunidad siempre educativa? soy muy prudente, porque hay que ponerse en la piel de una familia. Claro, totalmente. Y no autismo, hablemos de cualquier tipo de dificultad totalmente. que tenga su hijo. Siempre, por eso, una de las cuestiones prioritarias es una profesión donde la empatía tiene un valor Sí, supremo. tiene que ser Claro, transversal. la Uno vivencia tiene de la ese padre o de esa cómo, madre que no sabe claro, cómo abordar. poder comunicar, poder dialogar, hasta también a veces ayudar a centrar en algo para que no se le vaya de las manos tampoco a la familia, la educación y la crianza de ese niño. Sí, a veces es la escuela quien más apuntala, ¿no? En algunas familias, digo, a veces es la escuela quien hace Y de que soporte. termina siendo a lo mejor el eje en donde la familia encuentra, después a lo mejor de un tiempo, la convicción de que porque aman a su hijo y que quieren lo mejor, proponen tales o cuales cosas. Es Sí, muy cierto. calculo que en tu experiencia, digamos, debe ser a veces muy difícil abordar Es muy complejo. a un contexto familiar donde hay resistencias a entender que Y yo la pregunta que pasa. hago es, ¿quién no se resistiría a No, saber claro. que un hijo tiene problemas? O sea, a veces es Sí, uno es habla de confrontarse forma con muy una- liviana, ¿no? De decir, bueno, hay que asumir, todo tiene un límite. Y un proceso, Y ¿no? un proceso, y porque es un hijo que cuando uno lo espera, lo cuida y de repente te aparece algo que no estaba en los planes, hasta que reconstruís ese eje, entonces Sí. es el momento en que más que nunca hay que acompañar, hay que comprender y hay que ayudar también a poner en el centro, ¿no? Claro, Cuáles son las enfocar, cuestiones, enfocar. Exactamente. para que tampoco sea una cosa de compasión, sino que tiene que ver en realidad con pasión, que Sí. es apasionarse de lo que está pasando para ayudar a que la cuestión pueda resolverse. Y en esto pensaba en relación a, bueno, esta gran
tarea, ¿no?, que se llevó adelante tanto de la red de los colegios como, bueno, desde la UAI. Y en esto que hablábamos, ¿no?, que en una primera instancia, bueno, la campaña, por supuesto, tiene una intención, podríamos decir, más informativa, que uno podría decir, bueno, una campaña cognitiva, ¿no?, donde uno, a ver, si bien no se trata quizás de un tema desconocido, sí es cierto que, bueno, esto desde ya aporta y refuerza la concientización, el involucrarse y demás. La segunda instancia que se esperaría, por supuesto, es un poco lo que hablamos, bueno, lo que tiene que ver con el campo del hacer, que quizás es, bueno, uno de los desafíos también, ¿no? Digo, ¿qué es lo que se viene ahora? Digo, ¿se está pensando algo? Todavía no, sé que recién hoy es 3, la campaña terminó ayer, pero por supuesto la intención es seguir trabajando con esto. Me parece que tiene que ver con esto. Miren, piensen 3 años atrás cuando estábamos en pandemia, donde una de las cuestiones más conflictivas que afrontamos fue el tema de la comunicación, porque hubo niños, bebés, chiquitos de 1 año, de 2 años, que vivieron a lo mejor casi 2 años sin socializar, salvo con la familia, y en aquellos jardines donde había, como fue en los colegios de la red Banedu, también había una interacción a través de Zoom, o sea que los niños no dejaron de tener ese contacto, pero por supuesto no es lo mismo. Y uno de los grandes déficits, que no es solamente por la pandemia, ya se venía dando, pero se acentuó, es el del lenguaje. Si hoy nos tuviéramos que poner a hacer una investigación, descubriríamos quizás que no solamente tienen un problema en el lenguaje los niños con algún síndrome en particular, sino que en general el lenguaje tiene un gran déficit. Sí, claro. Variables, muchas. Sí, totalmente. Desde los dispositivos, que uno dice lo mejor o lo peor que te pasó en la vida, antes era la televisión, ahora es el celular, porque no hay mamá o papá que no le entregue el celular a su hijo en algún momento que lo requiere y necesita, que esté callado, sentado, y que en su momento era el chupetómetro, que era la televisión. O sea, no critiquemos nada de lo que todos en algún momento hicimos o haríamos, pero sí saber que eso tiene consecuencias. Totalmente. Así como a veces, si nos pusiéramos en otro programa, podremos quizás charlar sobre la escritura en los adultos. También vemos que el lenguaje en los niños está sufriendo un deterioro. En realidad, no, yo no hablo de deterioro. No terminan de conformar el lenguaje. Entonces, en realidad, es difícil poder expresar la expresión. Hablábamos de que no pueden la gente con autismo no puede expresar lo que siente. Bueno, hay muchas personas que no tienen un síndrome, ponerle palabra, aquello que, bueno, es lo que vemos incluso causas, nosotros en la universidad, ¿no? Donde, por eso me parece que el lenguaje en sí mismo es una problemática. Sí, que quizás se todavía para charlarlo largo y tendido en otro espacio, porque eso después se ve reflejado en la escritura totalmente. Y en la manera de pensar, ¿no? Porque de alguna manera estructura, bueno, el lenguaje estructura. En donde la realidad, yo estoy una convencida de la función socializadora epistémica que tiene la escritura. Y yo pienso a través de lo que escribo. El ordenador, porque me permite el pensamiento. El metaconocimiento, realidad, porque me pienso a través de lo que escribí. Exacto. Entonces, todo es así como un entrelazado de cuestiones que hay que tener muy en cuenta para saber dónde hay que apuntalar la enseñanza, ¿no? Para que después los resultados sean los que uno en la universidad nos pasa mucho y más en carreras como las nuestras, las de comunicación, que cuando los hacemos escribir literalmente, ¿no? Esta cuestión más motriz de escribirlo en una hoja, pero escribilo, nos miran como rara, ¿no? Como diciendo, ¿pero por qué? Y uno debe de explicar con imágenes, no, con iconos, no. Pero no lo puedo poner en el celular, no, escribilo, le decimos. Y le explicamos después la ¿qué razón. sentís? Y te ponen un emoji. No, claro, mi amor, decímelo, la palabra. Claro. ¿Y cómo se llama cuando te sentís así? Entonces, es empezar a ponerle palabras cuando no se construyeron en su momento. Por eso insisto que el diagnóstico de autismo y que se hable de ello nos abre la cabeza también para pensar qué más hay detrás de todo esto. Claro. ¿Qué es lo que lleva a que alguien no pueda comunicarse o no pueda expresarse? Yo me preguntaba, cuando compartíamos con Carlos los datos estadísticos de la página de Semana Azul, digo, bueno, estos porcentajes que digamos que de algún modo no uno los mira y dice 1 de cada 36, ¿por qué aumentan, digamos?
Digo, Claro, que no sabemos si es que aumenta, pasando? no sabemos si es que aumenta o si realmente empiezan a ser más visibles de lo que También. quizás antes Hay se mayor tildaba. registro. Exactamente, lo que quizás antes se tildaba como, bueno, alguien que tiene, o es la persona rara, ¿no? Que eran los cometeros que estaban, o es el hiperkinético el que se porta mal, o es el aislado, el raro, ¿no? Digo, bueno, hoy en día, no digo que en todos los casos desde ya, pero bueno, digo, conocemos que hay un diagnóstico que tiene que ver incluso con el hacían autismo, comparativas ¿no? en relación al TDA y ¿no? TGD. y el espectro, TGD, sí, el TGD, ¿no? Porque espectro. bueno, y trataban de El TDL, o sea, hay enseñarnos, muchos enseñarnos las test. diferencias o explicar esas diferencias que antes, bueno, los maestros los identificaban tal vez con una terminología más de común, ¿no? Es decir, Claro. bueno, este chico no se queda quieto, ¿no? Tiene Sí, hormigas sí, en sí. la cola, decían las viejas maestras. Pero bueno, había muchas cuestiones que no se podían identificar. Por eso me parece que después de una charla tan amena y tan comprometida, seguramente nos van a quedar más preguntas, ¿no? Seguro. Porque uno a medida que se involucra, empieza a aparecer, como vos decías, ¿y ahora qué? Y en ese ahora qué, en los desafíos, hay que ser serios también. No tenemos que proponernos algo que sea inalcanzable porque quedaría bien decirlo, Totalmente. pero después hay que... La gente respeta por lo que haces y no por lo que decís. Sí, y aparte, bueno, redondeando un poco, que sabemos Sí. que estamos en tiempo cumplido, también todo requiere un proceso, ¿no? Y la sociedad también, nosotros incluidos, también requerimos un proceso. Totalmente. Con lo cual, bueno, bienvenido sea esta primera impronta, ¿no? A la cual nos sumamos de una manera más explícita, porque ya, como decías vos, se venían haciendo Se cosas, venían pero haciendo. quizás esto de una manera más explícita. Bueno, sabemos que hablando de lenguaje de comunicación, quienes nos quieran encontrar en el canal de Twitch, Comunicación Y, nos pueden encontrar, y también en TikTok y en Instagram estamos como Somos Comunicación Y. Bueno, gracias a todos por escucharnos, un placer, Marcela. Sí, un placer compartir Diana. este Gracias. espacio y bueno, por más compromiso como tuvimos con el autismo, creo que somos una organización que se compromete con lo que hace. Vamos por Absolutamente, eso. y saludo esta iniciativa, como les dije al principio, y con el firme compromiso de no quedarnos en palabras, sino ir por acciones, y donde sea la inclusión con calidad, aquello que prime en todas nuestras instituciones. Seguro ¿Sí? que sí. Vamos por eso, somos Comunicación. Nos vemos, hasta la próxima.